Muy buenas noches, mi nombre es Darío Celis, bienvenidos a Índice Económico. Como todos los miércoles, saludo con mucho gusto a María Elena Vega, Muy ¿cómo buenas estás? noches, Darío, qué gusto, bien, gracias. Igualmente, Rogelio Varela, Darío, Marilena, buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. quédese con nosotros. Hoy vamos a hablar de una industria muy peculiar, la mensajería y la paquetería. ¿Dónde está ubicada y cuáles son sus principales desafíos? El indicador oportuno de la actividad económica anticipa que durante el mes de octubre la actividad económica en nuestro país registró un aumento de 0.4%. Moody's redujo de 2.4 a 1.5% su estimación para el crecimiento de la economía mexicana en este año, debido al impacto de las altas tasas de interés y un repunte en las economías más pequeñas en América Latina. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en el tercer trimestre de este año, las nuevas inversiones extranjeras en México mostraron una tendencia positiva y registraron un crecimiento de 133% respecto al segundo trimestre del 2023. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo estar tranquilo con el resultado de la asignación del presupuesto para el siguiente año. ¿Cuál es la radiografía de la industria de la mensajería y la paquetería? Vea lo que le preparamos. Este 2024, la industria logística y de mensajería ha comenzado a vislumbrar un panorama dinámico y transformador en México, desde el impacto del nearshoring hasta la consolidación de eventos comerciales que estimulan el consumo y que están ligados al e-commerce. En México, en el segundo trimestre de este año, el mercado de mensajería y paquetería local tuvo un Producto Interno Bruto de 2.570 billones de pesos, lo que representa un aumento de 6.82% respecto al trimestre anterior. La expectativa del mercado para 2030 es que alcance los 3.75 mil millones de dólares. Para enfrentar los retos y tendencias del sector, la infraestructura adquiere una relevancia estratégica, a lo cual se suma la adopción de criterios ESG, que reflejan una creciente conciencia sobre sostenibilidad y responsabilidad social, lo cual definirá su rumbo en los próximos años. La industria de mensajería y paquetería es uno de los indicadores de cómo nos está yendo en materia de comercio, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Para platicar de ello, esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Elena Robles. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería. Elena, muy buenas noches. Muy Qué buenas gusto noches. saludarte. Gracias por la invitación. Buenas noches. Elena, si tendríamos que hacer una pequeña radiografía de cómo se encuentra hoy día la industria de mensajería y paquetería, ¿cuál sería? Mira, yo creo que lo que nos dejó la pandemia, y todo el mundo quizás en sus entrevistas empieza hablando de la pandemia, es un crecimiento sostenido del sector. Siempre ha sido muy importante y, como bien dice, siempre ha sido reflejo de cómo está la situación económica, ¿no? Qué tanto la gente está comprando y consumiendo y abriendo negocios y demás. Y yo creo que la mensajería a partir de la pandemia ha tenido un crecimiento que ya no se detuvo. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo cambiaron, ¿sí? Prácticamente todo mundo empezó a consumir en canales de venta online, y eso lo que ha provocado pues, es que todos los negocios, pequeñas y medianas empresas, hoy tengan que desarrollar y contar con un canal de ventas online. Eso por un lado. Y por otro, pues sigue llegando inversión, y cada vez que llega inversión al país, inversión extranjera directa, pues también son organizaciones y son negocios y son empresas que tienen que mover pues sus productos y tienen que mover sus refacciones y tienen que mover pues distintos insumos, ¿no? Yo siempre digo, y parece como medio obvio, pero todo lo que está aquí alguien lo trajo. Nada llega caminando, y eso te da un reflejo de la relevancia del sector. Entonces, tanto en el transporte como en la paquetería y mensajería, yo creo que lo que nos dejó la pandemia es un crecimiento sostenido, producto de la modificación de hábitos de consumo, por un lado, y de la inversión. ¿Cómo se ha transformado la industria en los últimos 25 años? Y me gustaría que empezaras haciendo una distinción entre qué es paquetería y qué es mensajería, porque paquetería yo lo entendería como el movimiento físico de un volumen, Paquete, sí. pero la mensajería, estábamos hablando, o al menos de lo que yo me acuerdo hace 20 años, eran básicamente documentos. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología, la irrupción de las plataformas digitales, yo pensaría que la mensajería ya desapareció como tal. Pues no necesariamente, digamos que ha ido en descenso, y esta evolución que tú planteas es interesante. Por ejemplo, los correos. Sí, claro, porque hoy toda la circulan, paquetería hoy hay de menos los estados paquetes. de cuenta de los Sí. bancos, de las telefónicas.
Sí, ¿Eso ya se nadie sigue quiere enviando? recibir papeles en su casa, ¿no? Ajá. Todo el mundo nos suscribimos para que todo sea online y mejor mándame una liga PDF, etcétera. Yo Exacto. creo que en ese sentido, y vuelvo a insistir, conforme va evolucionando la forma de hacer negocios y el paperless y demás, pues sí, en ese sentido sí, hay menos documentos todavía, y particularmente en México, por esta tendencia formalista que tenemos en algunos sentidos, pues sí, todavía usamos el papel, ¿no? Y particularmente, imagínense, expedientes, documentos. La gente todavía de pronto no confía mucho en los expedientes electrónicos, ¿no? Ujú. Pero ciertamente hay una reducción importante. Y el tema de la paquetería como tal, pues lo que ha provocado el e-commerce. O sea, finalmente ha habido, como ya lo mencioné, un crecimiento tremendo. Estaba revisando ayer un dato, 65 millones de compradores digitales en México. Eso es muchísimo. Y de ese 65 millones, 40% están comprando de manera semanal, ¿sí? Entonces eso te da una idea, hablando de la evolución en los últimos años, de cómo el movimiento de paquetes pues, se ha ido incrementando, ¿no? Ya Claro. puedes comprar prácticamente Todo. todo por internet. Claro. Todo, Elena, ¿no? ¿y cómo se ha preparado la industria para este boom del comercio? Cada vez vemos, pues, de entrada en la calle, pues, más unidades de mensajería y paquetería pues, Sí. entregando estos productos. Sí, yo creo que tenemos un reto súper importante en términos ambientales, en términos de tráfico, de no alterar la movilidad, de cuidar el entorno de las ciudades. Creo que una parte muy importante es esa. Otra parte muy importante de preparación es la parte tecnológica de las empresas de mensajería y paquetería, porque somos cada vez más empresas de tecnología y de manejo de datos. Hablando de los hábitos de consumo, ¿no? El que compra, y seguramente le sucede a ustedes, tú quieres saber dónde está tu paquete y cuándo va a llegar. Y también quieres saber si lo tienes que regresar o le quieres cambiar el domicilio y tal. Entonces, las empresas tenemos que darle la posibilidad al consumidor de tener esa trazabilidad en tiempo real. Claro. O de avisarle si sucedió un accidente o un bloqueo carretero, etcétera. Entonces, digamos que una parte es la sustentabilidad de las empresas, una forma de prepararnos a este cambio. Otra parte es la parte tecnológica, que creo que tenemos un reto tremendo en las empresas de ir evolucionando, porque pues la tecnología va muy rápido, y de convertirnos verdaderamente en estas empresas que podamos darle a nuestros clientes pues esa información que necesitan en tiempo real, ¿no? De dónde está su paquete y supuesto. cuándo va a llegar y demás. Y creo que una tercera parte muy importante es este diálogo constante pues con autoridades y cámaras para que la regulación sea una regulación que permita esta sustentabilidad y que permita la entrega de paquetes sin encarecer el servicio. Un servicio caro impacta el precio de lo que nosotros consumimos. Claro. Elena, y precisamente en ese sentido, por ejemplo, la industria de mensajería y paquetería, pues se involucra en segmento aéreo, en segmento terrestre, digital, plataformas. Ha sido toda una evolución en la que se ha enfrentado esta industria. Sí. ¿Están preparados? O sea, las regulaciones no solamente nacionales, porque no solamente enfrenta nacional, sino internacional. ¿Están homologadas? ¿Están preparadas? ¿Estamos listos para que esta industria siga evolucionando? Estás haciendo la pregunta. Es una súper buena pregunta. Yo creo que ha habido avances. Todavía no estamos donde tendríamos que estar. Hay muchísimo trabajo por hacer de coordinación en términos regulatorios municipal, estatal, federal. Entender también el impacto que tiene para el sector, no solo de la mensajería, sino del transporte, una sobreregulación, que ya lo decía yo, te impide operar a precios competitivos y el país no puede perder competitividad. Entonces hay todavía y luego fíjate, otra regulación también que sigue todavía pendiente de homologarse es cómo transportas en aéreo, cómo transportas en terrestre, cómo transportas en última milla y qué te permite o no la regulación. Yo creo que aquí tiene que haber un compromiso tanto del sector, pues de las empresas, como de cámaras, como del sector gobierno, de entender la relevancia que tiene una regulación homologada en la medida de lo posible y lo más cercano a ello, y la relevancia que tiene, ya olvidémonos de si podemos operar o no, en la competitividad del país, en los precios, ¿no? En los precios de los productos de muchas empresas que utilizan el canal de ventas online y que nosotros entregamos pues para que puedan ofrecer sus servicios o sus productos a un precio competitivo. Me parece que eso es... ¿Cómo ha evolucionado la industria? Hoy día, ¿quiénes están afiliados a la asociación? ¿Cuál es el perfil de las empresas? Porque me da la impresión de que se ha dado una consolidación. Antes había
microempresas dedicadas a la mensajería y a la paquetería, pero no sé, corrígeme tú si estoy mal, como que se ha ido consolidando en empresas que se han vuelto todavía más sofisticadas, dado pues el advenimiento de las tecnologías y los nuevos retos y la competitividad y todo lo que acabas de mencionar. Sí. Hoy día, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo se integra, no? ¿Cuál es el perfil de los integrantes de la asociación? Porque también me imagino que hay empresas más tecnológicas también, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, de entrada hay esta asociación, AMPAC, estamos afiliados aquí, empresas 100% mexicanas, ¿sí? Y hay yo diría que el sector está dividido, porque también hay empresas extranjeras afiliadas en otra asociación distinta. Y una parte importante de la distinción es porque las empresas extranjeras en algún punto, por temas regulatorios, no pueden hacer transporte de carga, ¿no? No puede ser el cabotaje. Ajá, ni transporte de carga, exactamente. Entonces, esta asociación, AMPAC, tenemos solo empresas mexicanas, ¿no? Y ha habido una proliferación reciente a raíz de pandemia y demás de muchas empresas locales, ¿sí? Locales, ¿qué significa? Que prestan o hacen sus entregas en determinada ciudad. La última milla. La última milla, pero solo... porque hay empresas muy grandes que hacen también última milla, pero cuando yo me refiero a esto, me refiero a empresas pequeñas que solo operan en una ciudad. Digamos, San Luis Potosí, ¿sí me explico? Y además con muchos mecanismos ya de motos, bicicletas eléctricas, etcétera, ya muy conscientes del tema ambiental, por ejemplo, y de la sustentabilidad, ¿no? Y luego hay otro sector de empresas que son las que también surgieron mucho en pandemia, que no son empresas propiamente de transporte de mensajería, sino que operan a través de plataformas digitales. Pero que empezaron quizá como taxis y ahora entregan paquetes. Y es un poco, pues tú te registras en la plataforma, ¿no? Y entonces lo que hace esta empresa es un vínculo entre Darío, que quiere enviar un paquete, y el de la plataforma, y el que tiene su vehículo, que en sus tiempos libres puede enviar el paquete que Darío quiere mandar. Y yo soy la plataforma digital que conecto a Darío con el que lo puede enviar. Pero yo que tengo ese negocio y que me ostento como empresa de envíos, pues no soy de envíos, soy una empresa es una plataforma digital que estoy vinculando a un cliente con el transportista. Habrá controversias como modelos de negocio existan, ¿no? Yo creo que eso nunca está mal, hay que discutirlo y hay que regularlo adecuadamente. Pues ya lo estaremos platicando. Muchísimas gracias, Elena Robles, presidenta de la AMPAC, por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Pues impresionante cómo se ha reinventado este sector en los últimos 20 años o menos, ¿no? De ser una industria pues muy pulverizada, se ha venido consolidando y se ha venido sofisticando. Así es, y todos los retos que todavía enfrentan entre las pymes que hablaba Elena, los grandes corporativos internacionales, extranjeros, y por supuesto la mensajería y toda la área digital, ¿no? Exactamente, el comercio electrónico creo que ha sido el gran detonador de todo este cambio. Ahora pues hasta hay entregas hasta el mismo día, ¿verdad? Ya no tienes que esperar ni siquiera al día siguiente, sino la mañana lo entregas y en la tarde ya lo El pivote de su crecimiento y evolución sin duda ha sido pues la irrupción tecnológica, el e-commerce, como nos decía Elena. María Elena Vega. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Igualmente, Darío. Rogelio Varela. Gracias, María Elena. Pero sobre todo usted, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, Índice Económico por ADN 40.